Capítulo 3. El precio del nerviosismo. El precio que pagamos por los nervios defectuosos es una de las grandes cargas de la humanidad. La humanidad alcanza su cacareada supremacía, se da cuenta de las alturas de la hombría y la feminidad a través de su poder para hacer frente a lo que trae el día, recoger lo mejor de ella y prepararse provechosamente para utilizarla lo mejor para el bien de su especie. Y estas posibilidades son todas dependientes del magnífico y complicado sistema nervioso. Los milagros de la vida recta y sabia está profundamente arraigada en los centros nerviosos del hombre. Sistema nervioso es su mecanismo de ajuste, su indicador que revela los métodos adecuados de reacción. Nada de lo que el hombre pueda hacer puede rivalizar con su sensibilidad y capacidad. Pero cuando está fuera de orden, los problemas son ciertos. Se producirán reacciones excesivas, imperfectas, inadecuadas y formas desintegradoras de respuesta a nosotros mismos y a nuestro entorno. Sin duda se convertirá en habitual, a menos que se hagan reajustes sabios y resueltos se hacen. El fracaso común de la mayoría para encontrar lo mejor, incluso el bien en la vida, es evidente para todos, tan común, en efecto, que la búsqueda para el hombre perfectamente adaptado, física, mental y moralmente es tan fructífera como las excursiones diurnas de Diógenes con su linterna. Lo físico, lo mental y lo moral están íntimamente relacionados incluso como los colores primarios del arco iris. Nuestros nervios entran íntimamente en cada sentimiento, pensamiento, acto de vida, en cada función de nuestros cuerpos, en cada aspiración de nuestras almas. Determinan la digestión y nuestros destinos. Incluso pueden influir en los destinos de otros. Pasemos unas cuantas páginas de una vida y veamos el costo de vida nerviosa defectuosa. El pullman estaba abarrotado. Todas las literas habían sido vendidas. El tren fue cargado de viajeros de vacaciones, y la siempre interesante pareja de novios tenía el salón. El pasillo estaba abarrotado de maletas y maletas. El portero bajaba febrilmente una litera. Mientras apoyados en una pila de almohadas, rodeados de una serie de personas ansiosas rostros, yacía la enferma, fuente de la conmoción y de la ansiedad. Los sollozos seguían a los gemidos, y las exclamaciones seguían a los sollozos. Al parecer, solo un intenso esfuerzo de autocontrol la mantuvo alejada de gritando. Se sujetó la cabeza. De vez en cuando, parecía aliviarla para rasgarle los cabellos. Contuvo la respiración, se agarró la garganta, se tapó los ojos como si fuera a impedirle todo atisbo de vida. Apretó convulsivamente su corazón para evitar que estallara. Se apretaba y retorcía las manos, y de vez en cuando la apiñaba antebrazo entre los dientes para encerrarse en su angustia reprimida. Lo haría se ha arrojado del asiento si no fuera por el hombrecillo discreto que se arrodilló delante para evitar que se cayera, y la sujetó suavemente como ella se retorció espasmódicamente. Su rostro sencillo y poco romántico mostraba una profunda ansiedad, no exenta de miedo. Fue asistido con entusiasmo por la querida anciana que se sentó al frente. El suyo era un corazón de madre claro. Su satchel había sido perturbada hasta lo más profundo en su búsqueda de remedios, fiel por mucho tiempo en aliviar el ministerio. Su botella de alcanfor yacía sobre el suelo, golpeada impulsivamente de su amable mano por los convulsionados mujer. La universitaria de rostro dulce que se sentaba frente a ella acababa de terminar un año en fisiología y esta fue su primera oportunidad de utilizar su nuevo conocimiento. Afloja su cuello y baja la cabeza y déjala tener más aire, aconsejó. Sí, dijo el hombrecillo, yo soy su marido. Mira, y yo soy médico. La he visto de esta manera antes y esas cosas no ayudas. El tamborilero, que ocupaba la litera superior, se había retirado a la primera señal problemas para la seguridad de la sala de fumar, y al parecer fue tratando de ocultarse más completamente en las nubes de cigarros que oscurecían humo. Todos los pasajeros estaban sumidos en una atenta quietud. El simpatizantes habían ofrecido su ayuda, mientras que los demás encontraron satisfacción por su distanciamiento de acuerdo con los sofisticados portero, quien, después de haber ayudado a depositar a buen recaudo el retorcimiento mujer detrás de las cortinas verdes y había sido tratada con bastante rudeza por sus tacones de protesta, opinaban astutamente a los refugiados de la sala de fumadores que esa mujer tiene un caso de golpes altos. El amarre, sin embargo, no resultó ser la panacea.
Se estaba asfixiando, debía salir del humo y el polvo, debía alejarse de esa gente o lo haría, y a los demás síntomas se añadieron paroxismos de tos y jadeo que provocó escalofríos en todo el coche de sus simpatizantes. Su esposo le explicó que ella acababa de salir de un hospital, lo cual se había ido inesperadamente a casa, que nunca pudo dormir en una litera, y si tan solo pudieran conseguir el salón para que él pudiera estar a solas compensó que podía hacerla dormir, pero no sabía qué era lo que las consecuencias serían si no se callaba. El conductor del pullman era fuerte para la quietud, y él y la universitaria de rostro dulce y la querida anciana formó un comité que atendía a la joven novia y novio. Fue duro, muy duro, incluso en la dicha de su felicidad, para ceder el salón por uno más bajo. ¿Acaso no tenía ese salón? Se destacó como uno de sus sueños más preciados durante el último año, ya que, paso a paso, habían planeado en previsión de esa corta boda semana. Pero el sacrificio se hizo, las transferencias se efectuaron, y de la quietud que siguió, surgió el orden y la alegría normal a viajeros de vacaciones. Algunos se sintieron gratificados por la sensación de su bienestar. Al hacerlo, habían hecho todo lo posible para ayudar. Otros fueron igualmente cómodos en su satisfecho sentido de la astucia, estuvieron de acuerdo con el portero, la habían evaluado y no la habían llevado. La señora Platze había sido Lena Dalton. Nació en Galveston a los 45 años antes. Su padre era un comprador de ganado, rudo, disipado, siempre indulgente consigo mismo y, cuando se suaviza con la bebida, generosamente indulgente a la familia. Nunca se cruzó con Lena. Incluso cuando está sobrio e irritable el resto, se salió con la suya con él. El punto culminante de su vida moral fue alcanzada cuando tenía 7 años. Durante 3 semanas estuvo desesperadamente un notable avivador, llenaba una gran carpa 2 veces al día. El padre asistió. Se prometió a sí mismo unirse a la iglesia si Lena lo hacía no morir, se curó, así que no hubo necesidad. Ella siguió siendo suya favorito. La suerte del borracho se olvidó de él varios años después, cuando su pony cayó y rodó sobre él, rompiéndole más costillas de las que se podían reparar. Dejó algo de seguro, 2 hijas y una viuda muy eficiente. La señora Dalton se había mantenido firme con su marido, incluso cuando él estaba en su casa. Peor. Era fuerte de cuerpo y mente, práctica, probablemente algo duro, ciertamente sin simpatía por los Carpetals. Su escuela común, la educación, en el país, no había abierto muchos panoramas en teorías e ideales, pero vivió bien su estrecha vida, haciendo lo que quería que le hicieran, cuidándose a sí misma sin temor ni favor hasta que murió, como ella quería, de noche sola, cuando tenía 80 años. Poseía cualidades que, con la ayuda de un marido normal, habría sido una herencia sana para los hijos. Pero era un hogar de doble rasero, ciertamente así en la formación de Lena, que nunca había fallado, cuando su padre estaba en casa, en conseguir las cosas que su madre le había negado en su ausencia. Tenía 13 años cuando murió. A los 15 años siguieron sus 2 años más normales. El accidente que iba a resultar fatal para su vida, y a través de la suya, para los demás. Lena era una buena patinadora, pero se molestó una noche, en la pista, por una novicia torpe y cayó bruscamente en la parte posterior de su cabeza. Ella fue llevada a casa inconsciente y después deliró, sin ser ella misma hasta el mediodía del día siguiente, cuando encontró a su lado a una madre ansiosa quien durante varios días continuó atendiendo a cada uno de los deseos. 3 meses más tarde, puso su corazón en cierto vestido en un escaparate cercano. Su madre dijo que era demasiado viejo para ella, y que costaba demasiado. Pasaban los días y el vestido permanecía allí, más que ser deseada cada vez que lo veía. El picnic de la escuela dominical era solo una semana de descanso. Hizo otra súplica en la mesa de la cena. Su hermana imprudentemente intervino un simpático lástima. El énfasis de el no de mi madre sonó como un colono, pero justo en ese momento las cosas se oscurecieron para Lena. Se agarró la cabeza y, al parecer, estaba a punto de caer. La cara se torció y su cuerpo se sacudió convulsivamente. La madre la perdió nervio, y sintiendo que su dureza había devuelto el cerebro, síntomas que siguieron al accidente de patinaje, pasó la noche y colgado a los pies de la cama de Lena, cuando ella estaba la mañana siguiente, fue el codiciado vestido.
Para los que saben, los procesos mentales eran simples. Fuerte deseo, una madre implacable, salvo cuando es tocado por el miedo materno, la asociación en la mente de la niña de una relación entre su accidente y la obediencia de su madre, la asociación más remota de su enfermedad a los 7 años con los años de dar gratis. ¿Qué iba a contener sus sacudidas y espasmos y significados? Muchas de estas reacciones tuvieron lugar en la misterioso laboratorio de su yo subconsciente. Pero fue el comienzo de una vida de brotes periódicos a través de los cuales prácticamente nunca dejó de conseguir lo que deseaba. Hasta el final de su buena vida de madre, Lena seguía siendo la única que podía cambiarla de no así. La hermana mayor era una chica más normal. Estudió taquigrafía y pronto se casó con un joven prometedor. Tuvieron 2 hijos. Hizo un viaje por la costa y murió de fiebre amarilla. La esposa era mucho deprimido y pasó un mal año y la mayor parte del dinero del seguro, ajustándose. Luego la tormenta de Galveston con su cosecha de muerte y escapes milagrosos. Se llevaron a la madre, se fueron los 2 niños. Mientras tanto, Lena había terminado la escuela secundaria, había tomado un año en la normal y aseguró una escuela comunitaria para enseñar, cerca de Houston. Ella fue ahora con 18 años, su rostro era interesante, algunos de los rasgos eran multa. Sus ojos grises azulados podrían ser particularmente atractivos. Había mucha movilidad de expresión. Una gran cantidad del cabello castaño siempre estaba arreglado con estilo. De hecho, toda su hizo que los jóvenes hablaran de ella como la escuela de la ciudad. Marn. Entonces llegó el hijo del comerciante y todo iba bien, muy bien que ambos juraron su amor y se comprometieron con su compromiso. El distracción temporal de la atención de su amante, desviada por la visitando a una morena en sedas, una cita inadvertidamente rota, el tren llegaba tarde y no pudo evitarlo, y el primer ataque de la ceguera graban tirones entre extraños. Llamaron apresuradamente al viejo Jaque, el hijo de Platt, recién salido de la facultad de medicina, quien, impotente con esto, sufriendo un poco de feminidad, suministrada en atención y práctica cuidando lo que le faltaba en discernimiento médico y habilidad, hasta el final que se rompió un compromiso y se formó otro en 15 días. Viejo Jaque tenía algo de dinero. El joven doctor empezaba bien, y necesitaba una esposa. Ella todavía estaba celosa, y el joven Dr. Platt consiguió una esposa, que moldeó su futuro como el modelista lo hace con su arcilla. En el primer mes, la novia tuvo otro ataque. Habían planeado un viaje a Houston para hacer algunas compras y asistir al teatro. El marido médico se retrasó en un caso y encontró a su joven esposa en la agonía de otra tormenta nerviosa cuando llegó a casa, ni los síntomas disminuyeron por completo hasta que él le prometió que siempre venir de inmediato, sin importar qué otros deberes pudiera tener, cuando ella lo necesitaba. Con esta promesa perjudicó su futuro éxito como médico e hizo todo lo que la ignorancia devota podía hacer para asegurarse de que una repetición periódica de las convulsiones. Esto no fue más que la primera de una serie de concesiones que involucraron a su futuro social y financiero, que su enfermedad le exigía como pasaron los años. Más tarde, el viejo Jaque murió y la parte que le correspondió al médico, las grandes granjas, fueron una ayuda oportuna. Pero la señora Platt tenía un cierto alcanzar la ambición. Por lo tanto, pronto se mudaron a Houston. Lo haría, le ha ido bien donde comenzó. Su educación, su equipo médico, su personalidad seguramente limitaría su progreso en una ciudad. La esposa del doctor era superficialmente brillante, capaz de adaptarse a sí misma con un encanto distinto al de aquellos a quienes admiraba. Formó intensos gustos y, aunque a menudo impulsivamente de buen corazón, podía aferrarse a abuso vengativo durante meses. Aquí había una mujer que resultó muy útil en los comités eclesiásticos, en las sociedades, en la escuela dominical, que trabajaban efectivamente en el club cívico. Cantaba bastante bien con naturalidad, adoraba la música y era un trabajador eficiente y entusiasta cuando interesado. Pero Lena Platt nunca pudo trabajar cuando no estaba interesada. De vez en cuando, sus terribles ataques nerviosos interferían con toda tarea. El médico estaba absolutamente subsidiado. Tuvo cualquier otra atracciones le atraían, las primeras evidencias de implacable los celos habrían demostrado ser un antídoto seguro. Estaba inconsciente esclavo.
Su nerviosismo se expresaba hacia él en otros términos que no eran los siguientes. Convulsivamente. Tenía una lengua que de vez en cuando ampollaba al pobre hombre. Nunca respondía, temeroso como siempre estaba de traer en una de esas tormentas que, en su inadecuado conocimiento médico, eran tan misteriosos y ominosos como los ataques epilépticos. Durante años, la ausencia de niños en el hogar fue una tristeza. Evolucionó mucho el sentimentalismo afectado, siendo también el patético días de enfermedad, cuando los intereses externos eran menos más atractivas para esta astuta sufridora que las atenciones provocadas por ella enfermedad. Entonces, del gran abismo surgió el heroico Galveston tragedia, y los dos niños huérfanos vinieron a llenar la necesidad idealizada. Al principio recibieron una abundancia de amor impulsivo, pero desgraciadamente un día, unos meses después de que llegaran, la madre adoptiva escuchó a la anciana hacen una comparación desfavorable entre ella y la real madre. Y durante años se hicieron distinciones, siendo siempre los más jóvenes favorecido, el desdichado, el niño mayor que vive medio aterrorizado, nunca sabiendo cuándo la asaltarían palabras iracundas e injustas. Lena Platt había confiado a varios de sus amigos íntimos la tragedia de su matrimonio desigual y que sabía que aún encontraría un alma compañero. Había una sociedad coral en Houston un invierno, y después de algunos cumplidos gratuitos de la joven y elegante directora, ella decidió que lo había encontrado. Se fue en la primavera y este sueño se desvaneció. Unos meses más tarde, la imprudente exageración del nuevo ministro de que él no sabía cómo podía dirigir la iglesia sin ella se acercó resultando en problemas, ya que algunas de las buenas hermanas cuestionadas poco amablemente la calidad de su súbita y excesiva devoción y celo religioso. Señora Platt no era viciosa, pero ansiaba la emoción. La suya fue una vida de formando constantemente nuevos planes. La atención de cualquier fuente fue dulce y de los de prominencia era néctar. Las cosas estaban bastante mal en el médico después del episodio del predicador, y finalmente fue persuadida para que dejara que su marido llamara a otro médico. Era muy amable con ella, y aunque nunca pretendió entender su caso, la medicina y los consejos la beneficiaron tremendamente y estuvo a punto de años sin un mal ataque. Sus visitas a su oficina y a ella el uso inconsciente de su tiempo finalmente llegó a un final repentino cuando un día llamó deliberadamente a otros pacientes, dejándola desapercibido en la sala de espera. Malos tiempos otra vez, luego otros nuevos médicos, otros periodos de inmunidad a los ataques, con exagerados devoción a cada nuevo ayudante hasta que ella hubo hecho las rondas de la deseable talento profesional de Houston. Mientras tanto, la extravagancia impulsiva había reducido tristemente el Platt herencia, así que cuando un conocido regresó de San Luis nervioso recreado por un especialista de allí, el pobre médico tuvo que pedir prestado en su seguro que le permita beneficiarse de esta habilidad del médico notable. El viaje al norte significó un sacrificio para toda la familia. Al parecer, ella deseaba curarse, y el tratamiento comenzó de la manera más auspiciosa. Después de una cuidadosa y experta investigación, la certeza que si ella hacía su parte, podría ser sanada en 6 meses. Su esposo le dijo al médico que esperaba que lo hiciera mirar a menudo, porque ella hará cualquier cosa en la tierra por una persona que ella me gusta. El tratamiento fue minucioso. Empezó por el principio, y durante las primeras semanas se mostró entusiasmadamente satisfecha con la habilidad de su tratamiento y el cuidado de su enfermera especial, en quien encontró otro amigo íntimo, a quien le confió todo. Su devoción porque el nuevo doctor creció a pasos agigantados. Confundiendo su bondad y pensamiento tal vez podría obtener una simpatía más benéfica por medio de la métodos, impulsivamente se arrojó a donde sus brazos abrían, si no hubiera dado un paso al costado. Su posición física y sentimentalmente era incómodo. El médico llamó a la enfermera y la dejó. Más tarde regresó e hizo todo lo posible por apelar a su feminidad. Él analizó su enfermedad y le mostró algunos de los daños que le había causado tanto en su carácter como ante los demás. Le mostró la desmoralización que había surgido de su miserable entrega al deseo impulsivo. Él le reveló la necesidad de borrar gran parte de su falsedad y la verdadera espiritualización de su mente como el único camino para una vida sana. Ese mismo día, el Dr. Platt recibió un telegrama exigiéndole perentoriamente que viniera a por ella.
A su llegada tuvo una breve charla con el especialista, quien le explicó sucintamente el problema como él lo vio. Durante unos minutos, y solo durante unos minutos, fue suyo la fe en la realidad impotente de la enfermedad de su esposa sacudida. Pero la fe y la lástima y la indignación se unieron al contar sus malos tratos, y como había sido ultrajada y todo su carácter cuestionado por aquel médico brutal, que le hablaba como nadie se había atrevido nunca antes. Ella iba a casa en el primer tren, y al volver a casa encontramos ella, teniendo otro ataque en el pullman. Un colapso, su marido se dijo a sí mismo, por el esfuerzo excesivo y el resultado de su herida feminidad. Un caso claro de golpes altos, fue el diagnóstico del portero. Una enfermedad lo suficientemente adecuada para tener el dulce incienso de muchos. La atención pública se volcó sobre su espíritu herido, y para asegurar la codiciado salón. De camino a casa. Había desdeñado su única oportunidad de ser científicamente enseñó las lecciones lamentablemente necesarias de la vida recta, en su camino hacia la que se había vuelto cada vez más caótico con el paso de los años y la disminución de sus recursos. ¿Quién puede contar el precio que esta mujer ha pagado por su nerviosismo? En 50, con un cuerpo escuálido y desnutrido, los restos arrugados de belleza, sufre debilidad y angustia reales. Postración rápida sigue todos los esfuerzos, excepto cuando se enciende por la emoción. Toda la capacidad de razonar frente al deseo ha desaparecido. Está dominada por emociones que se vuelven cada año menos atractivas. Incluso el aire, los castillos están en ruinas. Su marido es un esclavo, utilizado como conveniencia. Su mejor momento menguante es para aquellos que la traen, su crecimiento lo peor para los que ofenden. La vida de un niño está mutilada por la indulgencia, la del otro por injusticia. Ha llegado a esa depravación moral que no reconoce ni acepta ninguna verdad que se oponga a ella deseos. Mientras mira hacia atrás sobre el panorama de los años, lleno de muchas actividades, no queda ningún monumento de sana constructividad. Ella tiene arruinaba lo que tocaba. Lena Platt, una obstinada, malcriada, egoísta histérica.